Hola a todos, esperamos que estén disfrutando de Tabular Conf. La verdad que nos está gustando mucho. Vamos a presentar ahora a Miriam. Hola Miriam, ¿qué tal estás? Buenas, encantada de estar aquí. Encantado de que estés participando en Tabular Conf. Voy a hacer una pequeña introducción de Miriam y si quieres tú la complementas, ¿de acuerdo? Por Bueno, te supuesto. defines como apasionada del desarrollo de videojuegos y la ciencia de datos. Ujú. Eres freelance Unity Developer, desarrollando desde videojuegos hasta en realidad virtual, aunque te dedicas principalmente a la ciencia de datos, ¿verdad? Eh, Fuiste participante de la edición PlayStation Talents Games Camp de 2019 y eres desarrollador independiente en Papas con Mojo Games. Ya Ujú. vemos que la presencia canaria en Tabular Se Conf note. es amplia, es amplia. A Alex antes y ahora Miriam. Me alegro mucho. No será por nada, ¿eh? No será porque a mí no se me note. Bueno, Miriam, adelante. Pues bueno, también yo estuve trabajando un tiempito como científica de datos, no obviamente en el sector del videojuego, ya que soy de las Islas Canarias y bueno, todavía no tenemos grandes empresas aquí, pero quién sabe, en un futuro ojalá espero que sí. Y bueno, pues estuve trabajando como científica de datos, pero es que los videojuegos son mi pasión y me robaron el corazón. Actualmente trabajo para mi mayor cliente que trabajo a tiempo completo, es una empresa de videojuegos desarrollando, como no, en Unity y además tengo otros clientes y bueno, pues desarrollo desde todo, realidad aumentada, realidad virtual, pero bueno, aunque ahora esté más metida en el sector del videojuego, sí es verdad que la ciencia de datos ha sido como siempre un amor platónico para mí y bueno, pues quiero darle una importancia porque se habla muy poquito de ciencia de datos en el sector del videojuego, que bueno, que ya explicaré por qué y demás. Muchas gracias. Pues adelante. Pues bueno, a tope. Pues bueno, empezando un poquito, mi charla se titula Dime cómo juegas y me adaptaré quién eres. Y bueno, sobre todo me quiero centrar en explicar la importancia que tienen los datos en el sector del videojuego y sobre todo centrándome en el sector del videojuego móvil, que es el que más importancia tienen los datos y en las que verán que es súper, súper necesario esa presencia de este campo en este sector. Bueno, el contenido que voy a hablar, primero vamos a intentar conocer un poco el sector del videojuego, el sector del juego móvil, cuáles son sus parámetros, sus conceptos más importantes, para posteriormente ver cómo los datos y los videojuegos se enamoran entre sí, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y le dan esa importancia tan importante a ciertos aspectos que se usan en la industria, no solo a nivel de desarrollo, sino también cuando el producto está en el mercado para mantenerlo vivo y otros muchos otros aspectos. Y después a por los datos, ¿no? ¿Qué datos podemos extraer? ¿Qué datos normalmente se suelen trabajar en la industria del videojuego, sobre todo enfocada en el sector móvil y después pues una partidita, ¿no? Pues vamos a intentar hacer un caso de estudio de un videojuego que es un videojuego conocido mundialmente, que se juega mucho hoy en día y bueno, ya explicaré un poquito más este casito de estudio y vamos a tope con ello, ¿no? Vamos a empezar con las reglas del juego, ¿no? Vamos a conocer este sector, el sector del videojuego móvil. Actualmente el sector del videojuego es conocido mundialmente porque, bueno, hay un montón de tipos de juegos para un montón de tipos de jugadores y un montón de tipos de plataformas. Tenemos juegos de ordenador, juegos de consola y juegos de móvil. Normalmente los juegos de móvil pues se conocen, bueno, hay que decir que cada tipo de juego, cada tipo de plataforma tiene sus usuarios, tiene su forma de diseñar juegos, de programarlo y un target totalmente diferente, pero me quiero centrar en el juego móvil. ¿Por qué? Porque es donde más se recogen datos ahora mismo y porque es súper importante en esto. Y vamos a ver, como ya dije, cada sector dentro del propio sector del videojuego tiene una forma de interpretar los juegos y dedicarlas a cada tipo de target y de jugadores que hay en ella. Pero el móvil tiene unos pilares muy concretos. Voy a hablar primero de estos pilares en los que se suele asentar a la hora de desarrollar un juego móvil y a la hora de tener su ciclo de vida en el mercado, y es el game design. El game design realmente es un concepto que se comparte en cualquier tipo de videojuego, ya que realmente es un proceso donde nosotros podemos diseñar el contenido y las reglas de un juego. Básicamente es lo que se define como la teoría de la diversión dentro del desarrollo de un juego, pero claro, en el desarrollo de un juego móvil también es súper importante, sobre todo por la cantidad de juegos que hay hoy en día en el mercado. Los KPI al final, bueno, el KPI es algo que está en un montón de sectores y que cada uno tendrá su interpretación. Y en este caso, como no, pues tiene que ser uno de los grandes reyes del sector móvil, esa medida de rendimiento de un proceso, el KPI. Pero en este caso vamos a hablar concretamente cuáles son los KPI que más interesan dentro del sector móvil. Y la monetización.
esa maravillosa monetización, yo creo que todos y todas hemos jugado a un juego móvil alguna vez en nuestra vida, da igual el género que sea, y esa maravillosa monetización que está en todos los juegos móviles, desde anuncios a pagar por jugar, porque hay distintos modelos de negocio para poder alcanzar, para poder obtener valor monetario de nuestros juegos móviles, que pueden ser modelo freemium, play to play o free to play. Pero la monetización es súper importante en el sector móvil y muchos desarrolladores buscan cómo ganar dinero con sus juegos, ya que la gran mayoría de juegos en las tiendas móviles suelen ser gratuitos. Pues lo más importante del ciclo de vida del jugador en el juego móvil. Normalmente en otro tipo de plataformas no se suele dar esto, pero en el sector móvil sí. ¿Por qué? Porque el sector móvil tiene algo súper importante y es que los juegos móviles tienen la tasa de abandono del usuario más alta que hay ahora mismo en el mercado. Entonces, normalmente cuando se desarrolla un juego móvil, no es solo el desarrollo, normalmente siempre lo más importante es mantenerlo vivo y que eso siga más adelante, pues bueno, cogiendo más usuarios, actualizándose y depende también mucho del tipo de juego. Entonces, el ciclo de vida va, pues la primera parte es la adquisición, que es cómo capto la atención del usuario para que descargue mi juego, campañas de marketing, pues pueden ser anuncios personalizados, anuncios que aparezcan en otras aplicaciones, etc, 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 o incluso a través de mis propios juegos, pues poder hacer anuncios de los juegos ya que voy a publicar nuevos. Lo más súper importante, la retención de usuario. ¿Cómo hago para que el usuario se quede en mi juego y quiera jugarlo y no lo instale y con la misma lo desinstale porque menudo rollo de juego? Esto es uno de los parámetros más importantes y seguido del compromiso o como normalmente se suele conocer en inglés, que es el engagement, que es cómo hago para que, bueno, de todos los géneros, mi juego, por ejemplo, el Clash Royale o el Candy Crush, hay un montón de juegos como el Candy Crush, por ejemplo, pero ¿cómo hago para que el jugador dedique aunque sea 5 minutos de su día a mi juego y no lo borre y siempre quiera volver? Es súper importante el engagement porque eso también va a determinar cuánto tiempo vas a darle tú a tu juego en el mercado, qué actualizaciones les puedes preparar, etc., incluso el soporte. Y después la monetización. ¿Qué sistema me viene mejor para mi juego? Dependiendo del tipo de juego, pues te interesará tener un modelo freemium, poner una serie de precios. Por ejemplo, en el Clash Royale, que hay que comprar cartas, hay que comprar personajes, te viene muy bien un modelo freemium. Pero en cambio, como juegos como Hyper Casual, que suele ser como la compañía Voodoo, que son juegos pues los típicos, muevo para izquierda, la pelotita se va para la izquierda y demás, y tengo que esquivar una serie de obstáculos. Juegos súper chorra, pero que te engancha un montón. Pues en un modelo freemium a ti básicamente como mucho vas a pagar para quitar anuncios y mucho es entonces te interesa más un modelo free to play. Teniendo claro un poco los conceptos y el ciclo de vida, ¿cómo realmente pueden los datos ayudar a esto? Porque son súper importantes. Entonces, vamos a ver cuál es la correlación entre los datos y los videojuegos en el sector móvil. Pues todos estos puntos son donde nos pueden ayudar. En el desarrollo. Esto es un poco trampa y yo estoy hablando aquí de mi sector y me voy a quitar un poco la máscara, la careta, ¿no? Y porque es súper importante en el desarrollo. En juegos se suele hacer muchísimo TJB y se suele decir mucho el fake it until you make it. ¿Por qué? Porque normalmente no merece la pena desarrollar un juego que después no vaya a vender en el mercado y no vayas a sacar provecho de él. Entonces, normalmente, pues los datos entran ahí, en recoger toda esa información de marketing de TJB para saber si nuestro producto se debería, pues, salir al mercado. Después está, como ya dije anteriormente, la monetización, que técnicamente será más efectiva para que mi producto tenga la mayor valor en el mercado y que me dé una ganancia bastante sostenible en mi negocio. El game design. Bueno, esto es lo mejor. E incluso está basado en el título de la charla. Dime cómo juegas y me adaptaré a quién eres. Yo diseño un juego con una serie de reglas y con una serie de principios para que tú te diviertas, pero a lo mejor al usuario no le resulta divertido en este caso. Entonces, lo más importante en el game design es coger y decir, bueno, pues estos datos me pueden decir cómo juega el jugador, si me ha pasado los tutoriales, en qué nivel del juego se atasca. Y todo este tipo de cosas me ayudarán después para coger mi diseño de juego y hacerlo mucho más adaptado al tipo de jugador que tengo. Los gráficos, ¿le gusta realmente el jugador los gráficos que tengo en el juego? Muchas veces es súper importante y adaptarlos por país.
De hecho, uno de los datos más importantes es geográficamente. Incluso un juego puede funcionar con tonos cálidos en Alemania y después con tonos fríos en España. Y todo ese tipo de gráficos es súper importante adaptarlos para que el juego tenga éxito en distintos países. Los anuncios, sé que son detestables, pero son súper importantes en el sector móvil. Y realmente interesa muchísimo hacer anuncios personalizados, sobre todo para que el jugador no se los salte ni mucho menos. Entonces, eso es importante. Y después el fraude. ¿Han pirateado mi juego móvil? ¿Estará mi juego móvil por ahí? Normalmente con los datos se puede chivar eso, incluso es tan sencillo porque claro, cuando tú lanzas una aplicación al mercado ya esta tiene pues su ID y todo maravilloso, pero normalmente cuando las aplicaciones se suben pirateadas, ese ID pues se pisotea un poco y bueno, empiezas a recibir datos un poco extraños, así que seguramente te den información de fraude. Estos son los 6 puntos globales más que evidentemente se puede ayudar en otros muchos aspectos porque incluso depende del tipo de juego te puede ayudar, pero estos un poco son los puntos globales donde los datos pueden ayudar en el sector móvil. Y ahora los datos son nuestros aliados, realmente, aunque poco se hable de la ciencia de datos en el sector del videojuego, sobre todo en el sector móvil, los datos nos pueden ayudar a un montón de cosas. Pero, ¿cuáles son los datos más importantes que podemos nosotros adquirir? ¿Qué tipo de datos son los que nos van a ayudar a hacer todas esas tareas, todos esos puntos anteriores que he dicho y que son súper importantes en ello? Pues bueno, tenemos dos tipos de datos, ¿vale? Los datos generales y los datos específicos. ¿Por qué los divido en dos? Porque los datos específicos dependerán de cada juego y los datos generales son normalmente datos que interesan y que, bueno, pues se suelen tener bastante en cuenta. Por ejemplo, el número de usuarios activos por día, por mes y el compromiso o el engagement, que son datos que básicamente nos ayudará a saber si el diseño de juego se está efectuando bien, si los anuncios no le cansan al usuario, si está funcionando bien la monetización. El ingreso promedio, porque evidentemente el modelo de negocio mayoritariamente en los juegos móviles suele ser free to play o freemium. Es muy raro que se encuentre juegos play to play, es decir, de pago básicamente. Entonces el ingreso promedio por usuario es súper importante también, porque a lo mejor tú estás basando tu juego en un modelo freemium, pero no te funciona. Realmente los usuarios no pagan realmente por el contenido que hay en el juego, ni por monedas, ni nada por el estilo. Entonces realmente te interesa un modelo más free to play y pones más anuncios. Y el valor de vida. Básicamente es en conjunto de cuánto ingreso promedio hace, cuánto está el usuario en la aplicación, etc, etc, etc. Estos normalmente son datos generales que interesan para cualquier tipo de juego y que se suelen tener en cuenta muchísimo. Pero después están los datos específicos. Cada juego tiene un género, cada juego tiene su estructura, cada juego está pensado de una forma, entonces es súper importante pues tener datos concretos en distintos apartados del juego. Por ejemplo, vamos a hacer el caso del Candy Crush y el Clash Royale, son dos juegos totalmente distintos, un juego de estrategia y un juego de puzzle. En el caso de Clash Royale, por ejemplo, uno de los datos específicos es cuáles son las cartas más usadas o cuánto tarda de promedio un usuario en acabar una partida. O por ejemplo tenemos el Candy Crush, que como es un juego de puzzles, pues nos interesa saber cuáles son las combinaciones que más se dan en el juego, si los usuarios usan muchos boosters, es decir, potenciadores para ganar partidas, como multiplicar el número de puntos o cosas así. Entonces, dependiendo del género de cada juego, es súper importante que ya lo digo de antemano, el sector del videojuego es un sector multidisciplinar que necesita muchísima comunicación entre equipos y es súper esencial que los científicos y científicas de datos que estén en nuestro sector pues tengan una gran relación con otros departamentos como puede ser pues diseño de juegos, que también puede estar relacionado con user experience o diseño de interfaz de usuario. Entonces, basándonos en esto, dices tú, bueno, genial, yo ya sé qué datos quiero coger, pero ¿cómo realmente los cojo? Bueno, esto es súper interesante, ¿vale? Y lo voy a decir desde mi sector. En el sector tenemos dos tipos de herramientas y esto depende mucho porque, claro, el sector está ahora mismo dividido en juegos independientes y grandes compañías. Los juegos independientes normalmente son de pequeñas empresas, que obviamente el concepto de pequeña empresa puede variar mucho en un país, pero yo me baso en España, una pequeña empresa puede ser de unos 10 empleados y normalmente pues no hay suficiente poder adquisitivo como para contratar un científico de datos para los juegos. Entonces, existen plataformas de pago que evidentemente ya en ellas sí trabajan científicos y científicas de datos que, bueno, le dan una serie de SDKs que tú puedes instalar en tu juego, en cualquier motor gráfico, sea Unity, Unreal, Godot, etc. Los incluyes en tus juegos y a ellos te dan una serie de herramientas para visualización de datos.
Normalmente, pues son de pago, bastante caros y al final, pues bueno, sí es verdad que para estudios pequeños está muy bien, sobre todo para captar datos concretos. Igualmente hay plataformas que te dan la posibilidad de tener tus propios CSV y de sacar tus propios datos. Y después está el desarrollo de una plataforma. Normalmente esto está muy orientado a grandes compañías como puede ser King, Zynga, que son compañías de videojuegos móviles muy grandes, que normalmente ellos desarrollan mediante otros conjuntos de servicios en la nube, como puede ser, como explicó anteriormente nuestro compañero Alejandro, puede ser con Google Cloud, puede ser con Azure, eh, puede ser también con Amazon Web Service, que cada plataforma de servicios en la nube tiene un conjunto, incluso con Apache, si lo queremos hacer con software libre, pues cada plataforma pues tiene su conjunto de servicios que te permiten pues básicamente hacer una ETL y tener tus propios conjuntos de datos, procesarlos y hacerlo un poco a tu forma. Normalmente esto le interesa muchísimo a las grandes compañías. Pues voy a hablar un poco de las herramientas de analíticas que hay, ¿no? Sobre todo porque en un principio como desarrolladora de videojuegos, cuando no tienes mucho tiempo, a mí me encantaría hacer análisis de datos, pero bueno, no tengo mucho, ya de por sí desarrollar el juego es complicado y normalmente pues hacer un proceso de TL para un juego también lo es. Pero bueno, hay muchas herramientas que te permiten también saltarte de menos toda la parte de ETL, la ET, que es la extracción y transformación, y ya la carga, pues si quieres tú puedes usar cualquier otra herramienta como Kibana, si quieres para poder hacer visualización de datos, incluso si quieres hacer el procesamiento de estos, pues usando cualquier librería dentro de herramientas como el lenguaje de programación en Python, que tenemos NumPy, Panda, etc. O pues bueno, pues puedes usar R. Pero hay distintas herramientas que ya te facilitan todo este proceso y que además las puedes incluir cómodamente en tu motor de juego. Tenemos Amplitude, que esta está bastante bien porque es una herramienta genérica para análisis de web y móvil, no solo para juegos, por eso la suelo destacar bastante. Tenemos Game Analytics, que es bastante conocida en el sector, se suele usar un montón. Es una plataforma, realmente ellos te dan la CDK, visualización de datos, incluso más allá, si tu empresa es grande, te pueden ofrecer otros servicios de asesoramiento para mejorar determinados aspectos de tu juego, y además lo bueno de esta es que está para cualquier engine. O sea, está desde Godot, desde CryEngine, Unreal, incluso JavaScript, lo puedes poner en todo. Unity Analytics, ya de por sí los propios motores de juego son bastante inteligentes y por ejemplo en el caso de Unity ya ellos en el motor de juego te ofrecen tu propia herramienta de análisis de datos. Y después como no, Firebase está genial porque ya tiene un SDK también preparado para Unity y te permite integración de métricas para videojuegos y además la conexión con Google Analytics, que no solo nos permite coger datos específicos del juego, sino también datos del propio usuario, como su localización, edad, idioma, etc. Que esto viene súper bien. Pero ¿qué pasa cuando una gran empresa quiere hacer su plataforma? Como ya dije, al final es hacer una ETL básica, extracción, transformación y carga de datos. Y bueno, si en el último proceso pues quieres hacer visualización de datos, que evidentemente para un diseñador de videojuegos va súper bien. En mi caso, pues bueno, como ya he hecho ciencia de datos, pues si me dan los datos y los proceso yo mejor, pero sí es verdad que a lo mejor los diseñadores de juego u otras ramas no tienen por qué saber hacer una interpretación perfecta de los datos, ni mucho menos, entonces se hace la visualización de datos. Ya de hecho, Google, tanto Azure como Amazon tienen ya servicios orientados en la nube para esto, incluso puedes hacerlo con Apache, que tienes Kafka, tienes Hadoop y tienes Spark y tienes tu ETL. Y bueno, pues cada empresa, incluso las grandes, ya por ejemplo Zynga destaca muchísimo por tener un procesamiento de datos de usuarios brutal y por eso sus juegos triunfan muchísimo y tienen su propia pipeline. Y ya por último, una partidita, ¿no? O sea, si se habla de juegos hay que echar una partidita. Por desgracia, yo voy a decir un caso práctico que está bastante chulo, pero yo ya les informo que encontrar conjuntos de datos referentes internos de un juego es súper complicado. A ver, es normal, ya lo adelanto yo, porque estos datos evidentemente se usan con fines de sacar dinero, entonces pues es bastante complicado. Pero bueno, que también tengo yo juegos en el mercado, de hecho tengo un juego móvil, pero claro, si no tienen un gran número de descargas, pues el conjunto de datos pues realmente es súper paupérrimo. Entonces no sirve mucho para a lo mejor hacer un caso de uso porque lo tiene que usar demasiada gente y no sería muy representativo. Yo quiero que sea lo más representativo posible.
En este caso voy a hablar de un caso práctico que es el PUBG, que es un juego bastante famoso, es un Battle Royale que ha arrasado y que a día de hoy factura millones y millones, incluso en meses. Está tanto para móvil como para PC. Y bueno, hay un conjunto de datos abiertos que ofreció la compañía de PUBG en colaboración con Kaggle. De hecho, fue un concurso que se hizo como hace 2, 3 añitos. Lo hicieron para hacer, para predecir en base a los datos que dieron solo unos pocos, dentro de lo mucho que podían dar, para predecir cuál sería el resultado de una partida, qué tipo de factores eran importantes para predecir si un jugador podía ganar o no. Básicamente los datos se dividen en el conjunto de datos, para mí, al menos como diseñadora de juegos, se dividen en 3 partes súper importantes, que son desplazamientos, muertes y objetos. Al final el conjunto de datos era para eso, para predecir en base a esto qué posibilidades había un jugador según sus estrategias, según su desplazamiento, los objetos que quejía, la posibilidad de muerte. Yo me voy a basar en 2 casos para poder enfocarlos principalmente a, al diseño de juego u otros puntos que vimos anteriormente, pero bueno, yo sí es verdad que no voy a incluir, porque ya te digo, en Kaggle el conjunto de datos está súper procesado, es un conjunto de datos muy antiguo y voy a suponer que todos somos unos súper y científicos y científicas de datos geniales, que sabemos usar R y que sabemos usar NumPy, Pandas, Matplotlib con Python y somos maravillosas y maravillosos. Entonces, por esa parte sí es verdad que no he incluido el código, pero bueno, les aventuro a que lo hagan porque el conjunto de datos está bastante guay. Pero bueno, yo lo quería hablar sobre todo desde el punto de vista de la importancia de los datos. Pues por ejemplo, muerte a mayor distancia. PUBG es un juego de Battle Royale, es un juego que evidentemente tiene armas y que gana el que mate la peña o que la peña se muera. Entonces es uno contra todos. Entonces, ¿cuál es la mayor muerte a distancia? Como suelen ser armas de fuego en el juego de PUBG, pues normalmente esas armas pues tienen una cadencia y tienen una distancia a la que pueden estar. Pues haciendo básicamente un promedio y una distribución bastante sencillito, pues se puede ver que la media de los jugadores pues normalmente suelen matar a unos 100-200 metros de distancia. ¿En qué esto como desarrolladora de videojuegos me ayuda? Es súper raro que alguien mate a 1000 metros de distancia. ¿Y qué implica esto? Pues que hay fraude dentro del juego. Pero podemos ver que el fraude que hay en el juego es bastante poquito, porque es muy raro matar a 1000 metros de distancia, además es teóricamente imposible, pero hay jugadores que lo hacen. Entonces, digamos que hay cheaters, hay hackers dentro del juego que pueden hacer este tipo de cosas. Entonces ya este tipo de datos me están ayudando a mí a decir, oye, pues si hubiese muchos cheaters, digamos que la seguridad en mi juego es bastante baja y tengo que subirla más porque eso es muy molesto como experiencia de usuario para otros jugadores que juegan de forma limpia. Y después el uso de objetos, haciendo básicamente un promedio súper básico, pues te das cuenta de que dentro de los objetos que hay en el juego, que son las curas, los boosters, que te dan adrenalina, para decirlo de una forma en este tipo de juegos, y las armas, pues lo que más se usa son las curas y las armas. Porque al final en este juego lo que consiste es en sobrevivir, es un Battle Royale, es básicamente en lo que está basado su diseño de juego, en sobrevivir. Pero se usan pocos boosters. Entonces, ¿realmente esto está correlacionado con el número de victorias? Pues sí, los jugadores que usan más boosters realmente tienen mayor número de victorias, pero como podemos ver en promedio, no se usan tantos boosters. La mayoría de los jugadores se centran en sobrevivir, por tanto el concepto de diseño de juego está bien, porque queremos que los usuarios sobrevivan y que aguanten en la partida. Pero esto a lo mejor también me podría ayudar en el diseño de juego a la hora de decir, pues quiero actualizar y meter nuevos objetos en el juego, me podría ayudar para decir, oye, debería crear más objetos de booster, debería propiciar más los boosters dentro del juego, o debería a lo mejor reducir el número de elementos de cura, o no, porque lo usan bastante, pues puedo coger y aumentar y desarrollar más objetos de cura. La cosa de esto es que evidentemente pues el usuario es volátil, cada usuario la experiencia es subjetiva, entonces esto nos ayuda un poco a predecir y a tomar distintas estrategias. Y Miriam, bueno, pues esta ha sido mi vale, charla. Pues justo. bueno, Así que bueno, muchísimas gracias. Y muchas bueno, me pueden gracias. encontrar en redes sociales, así que Muchas gracias, justita. Miriam, por tu charla. La verdad que muy, muy interesante. Gracias. Te quería recordar, el personaje secreto, Sí. ¿recuerdas cuál era Tengo tu que pista? decirlo. Sí, pidió asilo político en los Estados Unidos
y además se doctoró en la Universidad de Stanford. Vale, Esa es vale, mi pista secreta. pues un par de preguntas muy, muy rápidas, ¿vale? Ah, venga, Una un poco más subjetiva para conocer tu impresión y otra un poco más fáctica. me parece correcto. Primera pregunta, ¿qué clases de implicaciones éticas existen en la retención de clientes en videojuegos de móvil? Pues mira, ética poca. O sea, no te voy a mentir. Al final te sorprendería saber la cantidad de datos que se cogen. Google Play tiene una política de datos bastante suelta y normalmente todas las compañías, aunque Google Play tenga su propia política de datos, tú cuando te instalas el juego, ya la compañía tiene en su página web una política de datos que has aceptado a la hora de descargarte el juego y no lo sabes. Entonces, posiblemente estén cogiendo más datos de lo que a ti te piensas. Por tanto, la ética hay poca porque te podría sorprender la cantidad de datos y qué tipo de datos recogen del usuario. Incluso se cogen mapas calientes, incluso de dónde pulsas en el juego para saber qué tipo, cómo estás jugando. O sea que hasta la huellita de donde has pulsado te lo pueden coger. Es que, bueno, como todos sabemos, siempre nos leemos atentamente los términos y condiciones, ¿verdad? Pues sí. La segunda pregunta, ¿nos puedes contar un poco tu stack a la hora de desarrollar? De desarrollar juegos, ¿te refieres? Sí. Bueno, o sea, realmente el desarrollo de videojuegos pragmáticamente suele tener primero el diseño de juego. Depende del equipo que tengas y demás, sueles hacer test a ver si el juego ha funcionado. Normalmente Twitter es una red social que está bastante bien para desarrollo de juego y que se mueve bastante. Incluso hay otras páginas, como mencionó la compañera Gemma, como Itch.io y demás, que te permiten un poco testear el juego y recoger feedback. Pero si no haces un test a ver, normalmente procura hacer un estudio de mercado si pretendes ganar dinero con el juego. Si lo quieres hacer porque a ti te gusta, pues no hace falta el estudio de mercado, pero sí es verdad que se suele hacer primero la parte de game design, que es todo diseñar el juego, todo eso se suele documentar, hacer también la parte de diseño gráfico y ya después cuando todas estas partes estén cerradas, pues bueno, viene la producción de juego, que la producción de juego es súper importante porque bueno, el sector del juego es muy acelerado y el sector del juego avanza mucho, entonces una vez hecha la producción, ya te pones a desarrollar y después el QA, todo el testeo para que el juego salga con poco bug y los usuarios no te pidan dinero a cambio como en Cyberpunk y te dicen que te lo devuelvan. Muy bien. Precisamente nombrabas lo de los test AB y hay alguna pregunta en Discord relacionada Yo con lo eso, ¿no? contesto ahora, Con la encantada. frecuencia de los cambios y cómo no impacta esto digamos, a la experiencia del usuario. Vale, pues muchas gracias, Encantadísima. Miriam. Nos ha A encantado tu ustedes. charla y nada, nos Gracias. vemos ahora en Discord, Nos ¿vale? vemos. Muy Chao.